Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien, todas y todos. Bienvenidos a la antepenúltima clase ya del curso, ya estamos por acabar. Creo que después de autoinmunidad, el curso se va rapidísimo y los temas siento que son muy chiquitos y además son muy preguntables. Entonces, pues bienvenidos a la recta final. Hoy vamos a ver un tema que a mí me encanta muchísimo y más porque lo acabo de repasar para el ENARM. Y con base en esto es un tema que van a ustedes estar viendo toda la carrera. No sé si algunos lo vieron en bioquímica, en bloque 4, pero se ve, algunos. Lo ven en viro, lo ven en inmuno, lo ven otra vez en patología, lo vuelven a ver en cuarto año cuando llevan infectología, lo vuelven a ver en el internado porque es un tema de medicina interna y luego para el examen profesional también se los preguntan. Y luego también para el enorme. Entonces, este es un tema, así como artritis reumatoide, es un tema que van a estar ustedes viendo a cada rato. Y este tema es VIH. Pero antes de ver propiamente VIH, que es el tema como tal, tenemos que repasar algunos puntos claves sobre lo que son las inmunodeficiencias, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. También inmunodeficiencias las vuelven a ver también en tercer año, chicos. De hecho, muchos de sus compañeros me dicen, oye Álvaro, ¿no me puedes pasar las notas de ese tema? Porque la verdad no hice apuntes y, ¿cómo se llama? Y lo estoy viendo con mi doctor, se las paso sin problemas, me manda un mensaje ya cuando sean más grandes, pero de verdad, o sea, lo que nosotros estamos viendo en, ¿cuánto? 3, 4 meses de inmuno, en pato se ve esto en 2 semanas. Entonces, pues échenle ganas ahorita, ¿vale? Vamos a empezar. Entonces, lo que pide su temario de esto, chicos, es básicamente dos cosas, que veamos las inmunodeficiencias primarias y las inmunodeficiencias secundarias. Pero aquí quiero ser muy puntual con las cosas. Siempre me lo preguntan, estoy seguro que antes del DEPA van a ver un buen de mensajes en el grupo de eso. Entonces, por favor, pongan atención. De inmunodeficiencias primarias no se las van a preguntar, no les van a preguntar. Si no se las preguntaron en bloque uno y bloque 2, menos en este ya, ¿vale? ¿Qué es lo único que se tienen que aprender al 100 de esto? ¿Cómo es que se clasifican? ¿Y cuáles son las más frecuentes? Que es una, de una vez se las digo, inmunodeficiencia selectiva de IgA, punto, ¿vale? Ahora, eh, lo que sí se han puesto medio payasitos, que la verdad yo digo, ¿esto qué? Es esto, características clínicas que permiten sospechar de una inmunodeficiencia. Hay 10 parámetros. Yo siempre les digo, no es necesario. O sea, si ustedes entienden el qué pasa en una inmunodeficiencia, es fácil sospechar, o sea, fácil ver, eh, descartar opciones, ¿vale? Entonces, no se preocupen por eso. Y respecto a las inmunodeficiencias secundarias, principalmente lo que se enfoca este tema es ver inmunodeficiencia adquirida, o sea, SIDA, causada específicamente por VIH, ¿vale? Eh, Aquí también, o sea, este tema como que van a sentir, ay, esto no me lo tengo que aprender porque esto es de Viro, pero sí se los han preguntado. Entonces, pues ahorita vamos a repasar toda esa parte, ¿vale? Y ya la última, el último punto que me gustaría enfatizarles es esta de acá, que es la inmunosupresión terapéutica. Esto no lo vamos a ver ahorita aquí, lo vamos a ver en el tema de trasplantes. Ahí es donde a mí me gusta darles inmunosupresores. De todos modos, ya tienen la nota de trasplantes y ahí viene. ¿Qué es lo que pasa? En años pasados, esto no se los preguntaban. Bueno, no, en años pasados venía específicamente esto en la parte de trasplante y además les decían qué fármacos se tenían que aprender. Después, porque les gusta resumir su temario, de verdad, no sé por qué, eh, lo pasaron para inmunodeficiencias y nada más les ponen estos fármacos inmunosupresores. Sí se los preguntan, a pesar de que piensen que esto es de farma, sí se los llegan a preguntar. Siempre les preguntan dos, ya sea el sirolimus o el tacrolimus, pero eh, esto sí estudienlo para cuando estén repasando en su DEPA, porque siempre viene, ¿vale? Y muchos lo dejan porque piensan que esto es de farma. Entonces, dicho esto, vamos a empezar. Entonces, para iniciar, recordemos, ¿saben qué? Me voy a ir rápidamente a la pizarra. Esta pizarra que tengo aquí, ya se las había compartido cuando, bueno, en segundo bloque. Quienes sean nuevos de tercer bloque, de todos modos, la vuelvo a subir. Pero esta la hicimos y la voy a ocupar, la verdad, para ahorrarnos tiempo y meternos a lo importante que es VIH. Entonces, como tal no es cierto, esta se la di en primer bloque, ya me acordé. Entonces, esta es una forma que a mí, Álvaro Sierra, me gusta ver las inmunodeficiencias, ¿vale? Y creo que es una forma útil de clasificarlas y de entenderlas. De todos modos, ahorita vamos a ver que tienen sus clasificaciones actuales que de verdad están todas revueltas, que no se las tienen que aprender, pero creo que esto es una forma que a ustedes les puede servir más. Entonces, ¿qué es una inmunodeficiencia? Rápidamente es cuando algún componente de la respuesta inmune, ya sea humoral o celular, está afectado.
y por lo tanto no se puede llevar a cabo esa respuesta inmune, ¿vale? ¿Qué tiene como consecuencia que alguien tenga una inmunodeficiencia? No importa si es primaria o secundaria, todavía no se fijen en eso. Por el simple hecho de tener una inmunodeficiencia va a tener dos cosas. ¿Cuáles? Cuando nosotros nos conocimos aquí en segundo, yo les decía que el sistema inmune tiene dos funciones. Uno es defendernos de lo extraño, pero también de cosas que se alteran. Entonces, si tú no puedes montar la respuesta, vas a tener estas dos características, ¿vale? Entonces, si en tu examen te ponen cualquier otra cosa, acuérdate de estos dos puntos y es fácil descartar, ¿vale? ¿Cuáles son? Uno son infecciones recurrentes, ¿vale? ¿Qué significa esto? Te van a poner un caso clínico de una persona que está chiquito, porque muchas veces se las ponen primarias, es un pediátrico y te dicen que es su cuarta, su quinta vez que está llegando a urgencias porque tiene un cuadro infeccioso. Entonces, tantas veces en un año como que dices esto no está bien. Otra cosa, que sean por patógenos oportunistas. ¿Qué es un oportunista? Recuerden que nosotros vivimos con microorganismos. Esos microorganismos, nosotros no le hacemos nada y ellos no nos hacen nada. Pero si nuestras defensas bajan o no funcionan, ellos aprovechan esa oportunidad y entonces desarrollan enfermedades. Los que son unos oportunistas de lo peor son los hongos, ¿vale? Entonces muchas veces te van a poner, que es una enfermedad producida por hongos, ¿vale? Piensas en esto. Siguiente, que sea muy grave, que a lo mejor es una otitis media, pero de repente se le perforó el tímpano y progresó a una otitis interna y después hizo meningitis por eso. Dices, ¿qué onda? O sea, como que esto no suele pasar. O que no responda a tratamiento, ¿vale? Entonces, te van a poner eso en tu examen, un caso clínico de alguien que se enferma cada rato y te van a dar datos de que esto es como muy grave, ¿vale? Si tú entiendes esto, es muy fácil intuir esas 10 cosas que luego sus doctores se los preguntan de cuántas al año y todo eso. De verdad, eso no es necesario si tú entiendes esto, ¿vale? ¿Y qué más? Otra cosa que vamos, y esto lo vamos a entender más en cáncer, es que el sistema inmune está capacitado para que si una de tus células se altera, o sea, empieza a mutar, empieza a cambiar su fenotipo, se empieza a comportar de manera distinta, el sistema inmune lo reconoce y lo mata, ¿vale? A eso, ya vamos a verlo después, se le llama inmunovigilancia. Entonces, si el sistema inmune falla, no tenemos inmunovigilancia y entonces esas células son más fáciles que crezcan. Y entonces las personas que tienen inmunodeficiencias, vamos a ver entonces que van a desarrollar cáncer, ¿vale? Entonces, esa es la clave. Cuando lleguemos, ahorita que vamos VIH y lleguemos a SIDA, lo que a ti te va a decir que una persona tiene SIDA es que tenga infecciones ya sea por oportunistas característicos o que desarrolle ciertos tipos de cáncer, ¿vale? Y todo es por esto, ¿vale? ¿Dudas hasta ahorita? Va. Ahora, ¿cómo las clasificamos? Las clasificamos en dos tipos, primarias y secundarias. De las primarias son todas las que nosotros vimos en bloque uno y bloque 2, ¿vale? ¿Por qué se llaman así? Porque estas son congénitas. Hay un gen, hay una proteína. Oigan, me estoy trabando mucho porque como que veo mi imagen un poco lenta. O sí me escucho bien. Tal vez la imagen está Mi imagen, ¿verdad? Ok, bueno, voy a... Ay, es que, bueno, esperemos. Esto, sí, sí, está un poco lenta. Voy a apagar mi video porque no sé qué le está pasando esto hoy, ¿vale? Pero a ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las inmunodeficiencias primarias, chicos? Estas son congénitas, o sea que hay algún gen, algo ahí que está raro. Y entonces, algún componente, alguna proteína reguladora, algo de la respuesta inmune va a fallar por eso, ¿vale? Como a mí me gusta clasificarlas, este les digo es el esquema que ya habíamos hecho en bloque uno y que creo que es muy útil, ¿vale? No se lo, bueno, no, si quieren se lo pueden aprender así, perfecto. No se las van a preguntar de nuevo en su examen, no se preocupen por eso. Hay doctores que luego sí se los dejan exponer. Si es su caso, en las notas de inmunodeficiencia, no me acuerdo si al principio o al final, les dejé toda la recapitulación de inmunodeficiencias que vimos a lo largo del año, ¿vale? Incluidas las que no vienen en el temario. Entonces, chéquenlas si es que sus doctores se las dan. Pero yo se los pongo ahí no para que lo estudien, sino por si sus doctores se lo dan, porque eso ya lo vimos en los bloques pasados, ¿vale? Entonces, de la respuesta innata, a ver si esto ya se controla, listo. De la respuesta innata, chicos, tenemos, acuérdate, dos componentes, celulares y humorales. De los celulares puede ser por los fagocitos, por la citotoxicidad o por la adherencia, y estas son las
enfermedades características. De humorales, el principal componente es el complemento y recuerda que aquí lo dividimos en dos tipos. Si son de proteínas reguladoras, como CD55, por ejemplo, o CD59, eh, te puede dar, por ejemplo, hemoglobinuria paroxística nocturna. Pero si es, por ejemplo, alguna proteína activadora, por ejemplo, C3, C4, C2, las que vimos, aquí va a depender. Acuérdate que si es la vía clásica la que falla, normalmente vas a tener el famoso lupus-like. Vas a tender a acumular inmunocomplejos y, por lo tanto, inflamación tisular. Si es de la vía alterna, vas a tener infecciones por bacterias y si es del complejo de ataque a la membrana, principalmente lo más afectado va a ser infecciones por Neisseria. De hecho, eso es una pregunta que sí les pueden hacer este bloque y no por inmunodeficiencia, sino porque también lo vimos en respuesta contra microorganismos. Te van a poner un caso clínico de alguien que tiene infecciones repetidas por Neisseria, ¿vale? Y te van a decir cuál de los siguientes componentes es el más probable que esté afectado. La respuesta es el complemento, específicamente a nivel del complejo de ataque a la membrana, porque recuerda que las únicas susceptibles del complemento son las Neisserias, ¿vale? Ahora, de todo esto, ¿qué es lo que quiero que te acuerdes? Que las primarias son muy poco frecuentes. Es muy raro que las encuentres, ¿vale? Y de estas, ¿cuáles son las más comunes? La más común, por mucho de las, ojo, de las primarias, que acuérdate, son poco comunes, es la inmunodeficiencia selectiva de IgA, ¿vale? O sea, son pacientes que pueden estar asintomáticos toda su vida, a lo mejor como que, eso sí, se enferman mucho a nivel gastrointestinal, eso te lo pueden poner. Un caso clínico de una sospecha de inmunodeficiencia. Ya vimos cuáles son los parámetros. Pero te dicen, si te ponen eso en tu examen, te están regalando la respuesta, ¿eh? Infecciones a nivel de tracto digestivo y tracto respiratorio. ¿Por qué? Porque ahí es donde se secreta la IgA. Por lo tanto, lo más probable es que eso sea inmunodeficiencia selectiva de IgA. Luego no, o sea, como que, o sea, les digo que es como hasta tramposo, pero mucha lógica, porque cuando me enseñan o me dicen, ay, es que Álvaro, lo hicieron súper confuso, o sea, no nos daban qué proteína estaba mutada, nada más nos daban, es un paciente que se enferma mucho del estómago. ¿Qué tiene? Por pura probabilidad y por que es de vía mucosa, IgA, ¿vale? Entonces, acuérdense de eso por el amor de Dios, ¿vale? Vamos con las secundarias. Estas sí me interesan más. Entonces, aquí vamos a aclarar un punto. Entre primarias y secundarias, ¿cuáles son las más frecuentes? Las secundarias son las más frecuentes. Las primarias, les digo, son muy raras. Y dentro de esas raras, la más frecuente es inmunodeficiencia selectiva de IgA, ¿vale? Ahora, de estas que sí son muy frecuentes, ¿cuál es la más frecuente de las frecuentes? La causa de inmunodeficiencia secundaria, en sí, de inmunodeficiencia en general, va a ser desnutrición, ¿vale? ¿Qué pasa si hay desnutrición? Básicamente tú no vas a tener el suficiente aporte calórico y energético. ¿Para qué? Para que tus células se dividan. ¿Y qué pasa? ¿Qué células se dividen mucho y necesitan dividirse para poder activarse? Los linfocitos. Entonces, básicamente es una persona que no tiene nutrientes para generar células y por lo tanto va a generar inmunodeficiencia, ¿vale? Entonces, la más frecuente de todas va a ser desnutrición, ¿vale? A nivel mundial en general. Después tenemos VIH, fármacos y cáncer. Ahorita vamos a ver estas causas, pero básicamente en general es lo que no se te puede olvidar. También te pueden poner un caso clínico de alguien que tiene sospecha y te pueden preguntar cuál es la causa más probable. Puede que sea desnutrido, ¿vale? Punto. Sin que te den más, por pura probabilidad, ¿vale? Entonces, dicho esto, nada más quería ocupar esta plantilla, les digo, porque ya lo habíamos hecho, nada más para ahorrarnos tiempo. Vámonos ahora sí a la presentación rápida. ¿Dudas hasta ahorita, chicos? No. Va. Entonces, ah, ahí está. Entonces, ¿qué te va a dar una inmunodeficiencia? Mayor propensión a infecciones, mayor probabilidad de cáncer, y esto es una bastante interesante. También hay algunas, no todas, por eso no se los puse ahí en los dos clave, pero hay algunas que sí te hacen más susceptible a autoinmunidad. Y ya que vimos autoinmunidad, me voy a explayar en esto. Entonces, ¿por qué una inmunodeficiencia? Si tu sistema inmune no funciona, ¿por qué te atacaría a ti mismo? Y eso es algo que pasa en muchas inmunodeficiencias. Por ejemplo, eh, inmunodeficiencia combinada severa se caracteriza por eso, porque también tienen episodios de autoinmunidad. ¿Pero por qué?
La clave hay varias teorías. Una es que lo que esté deficiente sea una proteína de la regulación, ¿vale? Ejemplo clásico que ya vimos, proteínas reguladoras que son inmunodeficiencias. ¿Hay quien me dice una? La vimos justo en autoinmunidad. Habían dos proteínas reguladoras que si mutaban, te daban una autoinmunidad, pero pues eso es propiamente una inmunodeficiencia. ¿Cuáles son? Una es por tolerancia central y otra es por tolerancia periférica. ¿Quién se acuerda? Era Aire y Fox P3. Exacto, muy bien. Justo, aire, si muta aire, te va a dar a PZ y entonces vas a tener ¿cómo se llama? La afectación tiroidea, la insuficiencia suprarrenal, justo por que no tienes una correcta regulación. Pero además, si recuerdas, esos pacientes tienen inmunodeficiencia. Uno, porque atacaban propiamente a su IgA y dos, porque generaban candidiasis oral. Entonces, es por eso. Y el IPEX, pues te da la poliendocrinopatía entérica y pues eso es por afectación en los T reguladores, ¿vale? Entonces, no todas te lo van a dar, pero hay varias que sí te lo dan. Ahora, este cuadro, no les voy a decir, grábenselo, tatúenselo, no, la verdad es que yo no creo que sea necesario, porque muchas veces cuando les preguntan esto en su examen, es mucho de descartar con los dos tips que les di, ¿vale? Pero hay doctores que sí se los preguntan en su examen, entonces aquí te dejo cuáles son los criterios para sospechar de una inmunodeficiencia primaria. Uno, cuadros de otitis media, ¿cuántos? Cuatro o más en un año. Dos o más de sinusitis, ¿vale? Dos o más de neumonía. Siempre son cuatro y dos, ¿vale? La otra que es dos o más infecciones de tejidos blandos, ¿vale? Entonces, o sea, les digo, la verdad, no les voy a leer ni siquiera esto, pero la clave es infecciones recurrentes, si te das clave. Y en el caso de los niños, también otro tip que te doy para ver que algo está mal con ellos es que si algo falla en los niños, dejan de crecer. Entonces van a tener retraso en el crecimiento y que hay algún familiar que también tuvo una inmunodeficiencia. Y es muy común luego que en las preguntas les pongan como de que la madre refiere que tuvo un hijo que se le murió a la misma edad por algo similar. Es por eso, ¿vale? Entonces, eh, pues les dejo los criterios. Eso sí, no creo que sea necesario que ustedes se lo aprendan así al 100 para el examen, pero si sus doctores son intensos, pues sí, apréndanselos. Muy bien. Entonces, estos son los tres importantes que no se les pueden olvidar jamás, ¿vale? Entonces, estos errores innatos de la inmunidad, básicamente, les digo, son súper raros. La principal, ¿cuáles son? O sea, bueno, son súper raros, tienen una prevalencia de 1 en 10.000 habitantes, súper raros. La principal por todas son deficiencias de la inmunidad humoral, y les decía, la principal es por IgA. Y te digo que esta clasificación que usan las nuevas, creo que les puse aquí, sí, sí, se los puse. Esta de aquí, este artículo, es justo la nueva como, bueno, la guía más actual de cómo es que se clasifican estos errores innatos en la inmunidad, que son las inmunodeficiencias primarias. Pero se las clasifica súper revuelto. O sea, vas a encontrar cosas del Infos T a veces asociados a síndromes y del complemento asociado a inmunidad adaptativa. Entonces, por eso te digo que a mí me gusta dárselos así, de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa, para que lo comprendas mejor. Pero no te van a preguntar nada de esto, ¿vale? Así es como los clasifica esto. Y esto es, les digo, la prevalencia que tienen estos eh, errores innatos. La más, como pueden ver, es deficiencia de anticuerpos. Ya les decía, la más frecuente es inmunodeficiencia selectiva de IgA. Después de ahí le siguen las que no sabemos que tiene, porque tiene componentes de uno y tiene componentes de otro. Y después de ahí le seguirían los defectos de los fagocitos. ¿Cuáles son las enfermedades ¿Cuál es la enfermedad por defecto en fagocitos por excelencia? Enfermedad granulomatosa crónica, que es por deficiencia de la NADPH oxidasa. No se los van a preguntar, eso es de primer bloque. Muy bien. Entonces les decía, todo viene de este artículo que, o sea, no, si les tocó exponer esto, pues yo les recomiendo que se basen en esto, aunque creo que es más fácil como lo vimos en clase, ¿vale? Fíjense, así es como los clasifica, 10 tipos y todo se revuelve, entonces no se preocupen por eso, ¿vale? Muy bien, ahora,
Ya que vimos, bueno, esto sí me lo voy a saltar porque esto es propiamente del bloque pasado. Vamos ahora sí a ver lo principal de esta clase, que son las inmunodeficiencias secundarias. Y la principal que nosotros vamos a estudiar en este bloque es la deficiencia generada por el virus de inmunodeficiencia humana, ¿vale? Entonces, para eso, vámonos al pizarro. Me dicen cuando ya se vea, por fin. Ahí está, creo que ya. Entonces, primero, antes de empezar a ver cómo infecta y todo eso, que yo ya sé que son expertos porque ya lo vieron en Viro, vamos a hablar un poquito de las características que tiene el VIH, ¿vale? Entonces, este VIH se clasifica, bueno, tiene sus propiedades. La primera es que es un retrovirus. ¿Por qué se dice que es un retrovirus? Porque tiene la presencia de una retrotranscriptasa inversa. Y esa es justamente la clave y quien le va a dar bueno, y también que hizo un boom en todo lo que es el dogma central de la biología, porque cambia el cómo se viaja el flujo de información genética. Entonces, tiene una retrotranscriptasa. Y existen dos tipos. Tenemos al VIH-1 y al VIH-2. Aquí la clave que no se les puede olvidar es que el VIH-1 es más inmunogénico que el 2. De hecho, el principal asociado, principalmente el que te va a generar SIDA, es el tipo 1. El 2 es menos inmunogénico y normalmente la progresión es menos rápida cuando generan el SIDA, ¿vale? En cuanto a su estructura, esto sí lo tenemos que tener bien claro. Punto número uno, es un virus de RNA. Tiene dos copias de RNA en su interior, ¿vale? Después, ese RNA va a estar rodeada por una pequeña cápside, ¿vale? Esa cápside está formada por una proteína llamada P24. P24, ¿vale? ¿Por qué es importante esta cápside P24? Porque esta proteína es la que la mayoría de las pruebas, como por ejemplo ELISA, detectan cuando nosotros hacemos el diagnóstico o el tamizaje de VIH. Entonces, recuerda, esta es la que nosotros identificamos. ¿Qué más? Después vamos a tener una matriz. Esa matriz, que sería lo que envuelve a la cápside, está compuesta por la proteína P17. Y por último, tenemos una envoltura. Esa envoltura es una membrana plasmática que deriva de la célula previa que infectó. ¿A qué me refiero con eso? Cuando el virus, esta es la célula, imagínate una célula propia, aquí está el material genético del virus, aquí sale como un chipotito, ahorita vamos a ver cómo es que ocurre esto, sale como un chipotito y a partir de aquí sale el nuevo virus, pero está recubierto por la membrana de la célula que infectó. Esa va a ser la envoltura, ¿vale? Yo creo que de aquí lo más importante que te van a preguntar, además de P24, son estas proteínas de aquí, ¿vale? Esta proteína propiamente es la que va a favorecer la infección de el virus, ¿vale? Este complejo proteico se conoce como complejo en, ¿vale? Este complejo está formado por dos proteínas. Una llamada glucoproteína 120 y otra llamada glucoproteína 41, ¿vale? ¿Por qué es importante este complejo EMP? Porque este es el que va a permitir infectar a mi virus, ¿vale? Hasta ahí lo importante. Ahora, respecto al RNA, ¿te tienes que aprender todo lo que codifica? No, la verdad es que no. Para fines prácticos, hay algunas regiones específicas en todo este genoma que tiene el virus que sí son clave para la progresión de la enfermedad. ¿Cuáles son esas regiones?
Voy a hacer aquí un zoomcito al RNA. Entonces, imagínate que este de aquí es el RNA y aquí va a haber varias regiones importantes que van a codificar. La primera región, yo siempre me la imagino de rojo porque es como una región promotora, se conoce como región LTR, ¿vale? La segunda región importante va a ser la región GAG. La tercera región va a ser la región POL. Y por último, vamos a tener la región ENP. Yo creo que hay más, pero estos creo que son los más importantes, ¿vale? Entonces, ¿por qué son importantes estos genes que tiene este virus? La primera es esta región LTR. Acuérdense de esto porque ahorita la voy a retomar, pero funciona como un promotor. ¿Qué significa eso? Que aquí puede llegar algún factor de transcripción y favorecer a que se una la polimerasa para que esto se empiece a transcribir, ¿vale? Específicamente, ¿qué factor de transcripción se va a estar uniendo acá? Uno que ya vimos un montón y es el NF-kappa B. Aquí es donde se une para favorecer la expresión de estos genes, ¿vale? En el caso de GAG, ¿qué codifica GAG? Codifica para toda la estructura del virus, o sea, para la proteína P24 y para P17. POL es importante porque codifica para enzimas. ¿Cuál? Una llamada proteasa, que también la vas a encontrar como P10. ¿Por qué es importante esta proteasa? Porque me ayuda a procesar a todas las proteínas que va a expresar mi virus, ¿vale? El segundo es la integrasa. Y por último tenemos a la retrotranscriptasa. Y ya por último el complejo ENP, que como su nombre indica, codifica para el complejo glucoproteína 160, que esta glucoproteína va a ser cortada por la proteasa y ya te genera a la glucoproteína 120 y a la glucoproteína 41, que te mencioné que era para infectar, ¿vale? Entonces eso es, creo que lo más importante que no se te tiene que olvidar respecto a la estructura del virus. ¿Dudas de esto? ¿No? Muy bien. Entonces, ¿cómo es que va a infectar este complejo ENP? Bien sencillo. Infección. Entonces, primero, ¿cuáles son las fuentes que nosotros podemos, en las cuales nosotros podemos infectarnos de VIH? Principalmente la vía sexual es la principal, aunque también puede transmitirse de manera vertical. ¿Qué significa que sea de manera vertical, chicos? Por placenta, ¿no? Exactamente, o sea, de la madre al feto, usuarios que utilizan drogas si es que comparten objetos punzocortantes. El sector médico está expuesto justo también por la utilización de estos residuos y ya es muy raro, aunque anteriormente cuando no se tenían como todas las normas que ahorita se tiene, por transfusiones sanguíneas, ¿vale? Entonces, esos son los principales mecanismos. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a tener que el virus, este de aquí para fines prácticos va a ser el virus, ¿vale? Ya no lo voy a dibujar tan desarrollado. Entonces el virus va a llegar y va a entrar en contacto con una mucosa. Para que pueda infectar el virus, esa mucosa o debe de estar lesionada o debe de disfuncionar, ¿vale? Entonces imagínate esto de aquí es mi epitelio de la mucosa y aquí está el virus, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Esto te explica por qué hay maneras o contactos sexuales que favorecen más la infección que otros. ¿Cuál es la vía sexual que más va a estar relacionada con o que más riesgo te va a dar de contraer la infección? Número uno,
sexo anal, específicamente quien sea receptor, porque la mucosa anal no está diseñada para la fricción, a diferencia de la mucosa vaginal. Por lo tanto, la probabilidad de infectarte por vía anal es más que vía vaginal, porque la vagina sí tiene un epitelio plano estratificado sin estrato córneo que favorece, bueno, que puede resistir esa fricción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si hay contacto sexual sin protección, esta mucosa empieza a tener microaberturas que favorecen la entrada del virus, ¿vale? Y entonces el virus entra a mi lámina propia. Ya que está en la lámina propia, aquí tiene dos opciones. Puede entrar en contacto con un macrófago. Entonces, imagínate este de aquí es un macrófago que está ahí en el tejido conectivo de tu mucosa, ¿vale? O puede entrar en contacto con un linfocito de memoria, porque acuérdate que los linfocitos de memoria efectora viven aquí, en las mucosas, ¿vale? ¿Y qué es lo que va a hacer? Los va a infectar. Ojo aquí, este es un linfocito T, CD4 de memoria, ¿vale? ¿Qué caracteriza a estos linfocitos TCD4 de memoria que igual lo comparte junto con el macrófago? Bueno, ambas células expresan el marcador CD4, pero además expresan un receptor de quimiosinas. Este receptor de quimiosinas es el CCR5, ¿vale? Entonces, estos dos son los que de manera inicial van a favorecer la infección. ¿Cómo es que lo hacen? Vamos a hacer un zoom a todo esto. Entonces, punto número uno, la glucoproteína 120 va a reconocer a el CD4. Entonces, imagínate que esta es la membrana de tu macrófago. Por aquí tienes al CD4. Aquí hay uno, aquí hay otro. Y esa glucoproteína 120 que habíamos dibujado lo va a reconocer. Ahí está. Una vez que glucoproteína 120 se une al CD4, esto va a inducir un cambio conformacional. Ah, bueno, sí, ¿para qué? Para que también este reconozca a un correceptor. ¿Cuál va a ser el correceptor? En este momento, perdón, CCR5, ¿vale? Que imagínate que el CCR5 está aquí, es un receptor de quimiosinas. Entonces, este se va a cambiar para que también alcance a reconocer a estos dos, ¿vale? Una vez que la glucoproteína 120 ya reconoció al receptor, que es CD4, y al correceptor, que es CCR5, ahora sí inducimos un cambio conformacional para exponer a la glucoproteína 41. Eso se expone. Entonces, ¿esto qué hace? Mm, mm, mm. Este es el virus. Esta de aquí sería la glucoproteína 41. Y esta de aquí sería la glucoproteína 120, ¿vale? ¿Qué fue lo que pasó? Cuando estos se unieron, o sea, como que la glucoproteína 41 se abre y expresa estas proteínas que estaban aquí escondiditas. A esto se le conoce como péptido de fusión. Y esto entonces permite que el virus empiece ahora sí a fusionar con mi macrófago, ¿vale? ¿Qué es importante de todo esto? Al inicio de la infección, ahorita estamos viendo cuando recién contraemos la infección. Entonces, al inicio, preferentemente el virus tiende a infectar a macrófagos.
También las células de memoria hacen lo mismo porque también expresan el CCR5, pero principalmente macrófagos. Eso no se te puede olvidar, ¿vale? A los virus que reconocen principalmente el CCR5 como correceptor, les vamos a llamar cepas R5 o también llamadas M de macrófagos trópicas, porque tienen un tropismo, una preferencia hacia los macrófagos, ¿vale? Entonces eso es lo que puede pasar ahí. ¿Qué más? Además de infectar a estos dos, que te decía aquí el principal que me interesa es el macrófago, también se le puede pegar a una célula dendrítica. Las células dendríticas, chicos, esto lo vimos en el primer bloque. Uy, espere, no me está gustando esta célula. Ahí está. Las células dendríticas, dentro de todos los receptores que expresan uno muy característico que vimos en el primer bloque. Este receptor se llama DC-SING, ¿vale? ¿Qué es lo que hace este receptor DC-SING? Es un receptor de lectinas tipo C, ayuda a reconocer patógenos, bueno, hongos principalmente. ¿Por qué es importante esta proteína? Porque la glucoproteína 120 se puede pegar aquí. Ojo, no es que la reconozca, la fagocite ni nada, simplemente como que ahí se adhiere. ¿Y esto qué hace? Que las células dendríticas de repente tengan en su superficie, ojo, su superficie, pegadas a los virus, porque gracias a ese receptor se les pueden adherir. Entonces aquí lo va a tener pegado, ¿vale? Y ahí se va a quedar. ¿Qué es lo que ocurre? Imagínate que el individuo se enfermó por alguna otra cosa, alguna bacteria, algún bicho ahí lo empieza a infectar. Esta célula dendrítica que está en los tejidos se activa, procesa ese péptido extraño que está llegando y va a ir a migrar a los ganglios para enseñarle eso que acaba de llegar a los linfocitos T. ¿Cuál es el problema? Que estos linfocitos T, bueno, lo voy a poner de otro color para que no se confundan. Estos linfocitos T vírgenes, vamos a poner aquí T virgen, expresan otro correceptor, expresan el CD4, pero también expresan otro llamado CXCR4, ¿vale? ¿Y esto porque es importante? Este de aquí no sabe, la célula dendrítica no sabe que en su membrana tiene pegado virus, ¿vale? Es como, no sé si han visto que luego hay, o sea, en los camiones cuando van muy llenos, hay gente que luego va así trepada, así colgándose. Lo mismo. Este ni sabe que ahí tiene trepado el virus pegado a su membrana. Este está haciendo su chamba porque reconoce una bacteria de otro lado y va con el linfocito T virgen a enseñárselo. ¿Qué es lo que pasa? Esos de aquí que vienen trepados, de repente dicen, ah, caray, mira, este también expresa el CD4, pero también expresa este de aquí que también lo podemos usar. Y entonces aprovechan para infectar a la célula virgen. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿O cuál es el papel que tiene la célula dendrítica en la infección por el VIH? Su papel es favoreciendo la diseminación. Por un lado, aquí estamos en una mucosa, pero ¿qué favorece que el virus pase de estar en la mucosa y llegue a todos los ganglios? Esta de acá, que esta de acá va a ser quien se lo lleve a los linfocitos vírgenes y entonces ahora el virus empieza a infectar linfocitos vírgenes, ¿vale? Conforme progresa la infección, vamos a ver entonces que hay un cambio. Ahora el virus prefiere reconocer el CXCR4. Y cuando el virus reconoce mejor este, decimos que son cepas X4 o también llamadas T, ay, faltó una T, trópicas. ¿Por qué? Porque estas tienden a tener un tropismo principalmente
contra los linfocitos CD4, ¿vale? ¿Dudas de esto, chicos? De cuáles son los receptores que podemos reconocer para infectar y cómo es esta progresión y cómo es la diseminación del virus? ¿No? Vale. Estas preguntas no solo de ahorita, sino de toda la vida. ¿Cuál es el correceptor que sirve para infectar macrófagos? CXCR5. ¿Y cuál es el correceptor para infectar linfocitos T? CXCR4. ¿Vale? Entonces esa es la diferencia. Muy bien. Ahora, esto vamos a repasarlo un poquito porque yo sé que no soy el mejor dibujante y menos con proteínas tan chiquitas. Entonces, vamos a detallar algunos para irnos a un descanso y después ver la evolución clínica, que eso también está interesante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ah, mm, esperen que cargue esto. Ahí está. Entonces, vamos a ver ahora infección por VIH. Entonces, ¿qué tenemos que ver primero? Bueno, esto me lo voy a saltar tantito para irnos de lleno a VIH. En cuanto a la epidemiología del VIH, pues vamos a ver que es una infección de transmisión sexual, ya dijimos, pero también se puede transmitir de manera vertical o de manera parenteral a partir de la sangre, ¿vale? Normalmente, ¿cuáles son los países que mayor prevalencia tienen de la infección? Países en África, ¿vale? En México también hay una prevalencia de intermedia baja, por eso es un tema que tienen que dominar al 100 toda su carrera. Ahora, eh, vamos a saltar esto. Aquí, ¿cuál es la transmisión entonces? Ya dijimos. Relaciones sexuales sin protección. Esto es esto es dos fotomicrografías. ¿Alguien sabe qué es esto y alguien que sabe qué es esto? Bueno, es lo que viene siendo, ese es el cervix, ¿no? Bueno, no sé, es un epitelio plano simple. Eh, ajá, y el otro es Estratificado. Ajá. estratificado, ajá, sí. Y el otro es la unión lo que viene siendo la última parte del intestino grueso y el ano. Exacto, la unión anorrectal. Muy bien. Entonces, chéquense la diferencia. Vean, o sea, al final el recto tiene un epitelio que va, bueno, de cúbico a plano estratificado, pero antes es cilíndrico simple. Vean este grosor y vean este grosor. Entonces, generalmente el contacto que más riesgo va a tener, pues va a ser justamente las relaciones anales de tipo receptivas que las vaginales de tipo receptivas, ¿vale? Entonces, uno es sexual, la segunda es por vía parenteral, ya sea por objetos contaminados, ya sea agujas o objetos punzocortantes, y la última por vía parenteral, ¿vale? Y la lactancia. Entonces, características del VIH, dijimos, familia es un retrovirus del género lentivirus. ¿Qué significa que sea lentivirus? Que produce una infección de manera crónica, ¿vale? Es como lento. Especies, dos tipos, tipo uno que es el VIH tipo uno que es el más común, y el tipo 2 que es menos virulento, y este es predominantemente de África, eso no se los van a preguntar, es puro dato epidemiológico. Y el genoma dijimos que es un virus de RNA, tiene dos copias. Estos son todos o sea, como tal, todos los genes que están codificados en este ARN, ¿vale? Son 9 genes que codifican para 15 proteínas. Te digo, no te tienes que aprender todos, de verdad no es necesario, no es necesario. Pero, ¿cuál es lo importante de esto? Que hay algunos que sí son más preguntables, principalmente estos de acá, porque P24 te decía es el que nosotros detectamos en el ELISA. De hecho, es la primera proteína que se eleva y que podemos identificar para el diagnóstico de esto. El complejo EMP, que ya dijimos que este es el que favorece la infección, y las enzimas que ayudan a toda la fisiopatología. Entonces, componentes, esto es lo que te decía, la cápside es P24, la matriz que es P17 y la envoltura que proviene de una célula que antes había sido infectada. Este es el complejo EMP o complejo glucoproteína 160 que está formado por dos subunidades, 120 y 41. Y este 41 esconde este pequeño péptido llamado péptido de fusión. ¿Qué es lo que pasa? La glucoproteína 120 como tal es la que va a reconocer todo, ya sea al receptor, que es CD4, ese siempre, 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 y aparte un correceptor. ¿Cuáles son los correceptores? CXCR4 y CCR5. CXCR4 ¿para qué células?
Linfocitos. linfocitos T y CR5, Macrófagos. macrófagos. Muy bien. Entonces, ah, eso es lo que no se les puede olvidar. Acuérdate, si normalmente un virus, si una cepa del virus reconoce más a los linfos T porque es CXCR4, se llaman cepas X4 o T trópicas, mientras que las que reconocen más al CCR5 se llaman R5 o M trópicas, ¿vale? Ahora, ¿cómo es esto? Te decía, la infección, todo empieza en una mucosa que ha sido lesionada y que favorece la entrada del virus, ¿vale? Entonces, ya que entró ese virus, va a ponerse luego en contacto con tres células. ¿Quiénes son? Los macrófagos residentes del tejido conectivo, los linfocitos T de memoria y las células dendríticas. Esto al inicio. Eh, ¿Por qué es importante esto? Pues ya habíamos dicho, estos dos tienen la característica de que expresan el CCR5, ¿vale? A pesar de que es un linfocito T, acuérdate que es un linfocito T de memoria efectora y hace este cambio de receptores. Si es un linfocito T virgen, ellos sí expresan principalmente el CXCR4, ¿vale? Importante con eso. Y te decía, la célula dendrítica expresa esta proteína llamada DC-SING, que es un receptor de lectinas que también puede unirse a estas glucoproteínas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El virus se pega aquí, en la membrana de la célula dendrítica, y va a estar pegada. Cuando este de aquí se activa porque hay una lesión, hay algún otro bicho que ahí que está infectando, pues entonces hace su chamba, procesa el antígeno y viaja hacia la vía linfática. Pero ojo, no sabe que tiene pegado este virus. No sabe. ¿Qué es lo que pasa? Va hacia el ganglio. ¿Quién vive en el ganglio? Pues los linfocitos T vírgenes. Y ahí es donde empieza todo, porque pues este le va a empezar a enseñar el antígeno, las tres señales, lo que vimos, y este de aquí de repente ve que este expresa CD4 y CXCR4. Entonces dice, pues de aquí soy, y lo infecta, ¿vale? ¿Cómo es que lo va a infectar? Esto es una imagen del Robbins, que es básicamente un esquema de todo lo que ocurre. Vamos a hacer una revisión paso a paso, que es lo que vimos. Entonces, punto número uno, ¿cómo es el mecanismo de infección? Esto sí te lo van a preguntar. Entonces, aquí le voy a hacer un zoom a cómo es que están interactuando. Entonces, la glucoproteína 120, te decía, se une al CD4. El CD4 es el receptor, el que se reconoce ya sea en macrófagos o en linfos T. Y después reconoce al CXCR4, en el caso de los linfos T. Una vez que ya se unió a estos dos, hay un cambio conformacional que favorece entonces que esta glucoproteína P41 exponga al péptido de fusión, ¿vale? Y entonces, eh, ya con esto, el virus se va a empezar a pegar, bueno, fusionar su material, todo lo que tiene adentro, al interior del citoplasma de la célula, ¿vale? Esto no lo vimos aquí, pero sí lo quiero ver acá. Entonces, ya está dentro, ¿qué hace? ¿Qué tiene de malo que ponga su ARN adentro del virus? Bueno, vamos al citoplasma. Entonces, ya está adentro el ARN del virus, ¿vale? Recuerda que el virus codifica para una retrotranscriptasa. Esa retrotranscriptasa va a convertir el ARN en ADN circular, ¿vale? Y este ADN circular se va a integrar, a unir a nuestro genoma, acá, ¿vale? Cuando se une el ADN a nuestro genoma, a esto le llamamos provirus. ¿Qué es el provirus? El ADN del virus unido a nuestro genoma. ¿Y cuál es la proteína que favorece la unión? La integrasa, ¿vale? Por eso, no sé si vieron ya retrovirales en farma. Bueno, hay un tipo de blanco terapéutico en VIH que es justamente los inhibidores de la integrasa y los inhibidores de la retrotranscriptasa, porque justamente impiden esto, ¿vale? Entonces, ¿dudas de esto, chicos, de qué es lo que pasa cuando ya tenemos el ARN adentro? Va, perfecto. Sigamos entonces. Y te decía, hay varios genes importantes. Y ahora ya esos genes ya son ADN y ya van a estar en nuestro genoma. Entonces, ahora sí, nuestras ARN polimerasas van a poder ir a esa región, van a transcribir, generar sus transcritos de ARN y empezar a codificar proteínas del virus para que esto se replique. ¿Vale? ¿Por qué es importante esto? Bueno, eh, me voy a saltar esto tantito. Ahorita les voy a decir por qué. Ah, no. Bueno, esta imagen. Entonces, ¿por qué esto es importante? Les decía que esta región LTR sirve como una región promotora, que va a favorecer que estos genes del virus se transcriban, ¿vale? ¿Y esto por qué es importante? Porque aquí se puede unir NF-κB
y empezar a favorecer que también se transcriban todos los genes del virus. Les pregunto a ustedes, esto es algo muy lógico, no, o sea, de verdad, no lo sobrepiensen. ¿En qué momento de la vida de un linfocito expresa NF-κB? Cuando un linfocito dice, ay, voy a expresar este factor de transcripción, o para qué le sirve NF-κB al linfocito T. Que lo vimos el bloque pasado. Bueno, era cuando hacía la activación, ¿no? O sea, para cuando necesitaba, pues sí, para secretar después interleucina 2, ¿no? Exacto, exacto. NF-κB se necesita para que el virus, para que el linfocito se active, ¿vale? Entonces pasa algo bastante curioso. ¿Por qué? Porque el linfocito se va a activar si es que reconoce algo extraño, se va a activar, expresa ese NF-κB y ese NF-κB va a empezar a sintetizar la interleucina 2. Pero también se puede unir, ay, no te cambies. Pero también se puede unir aquí a estas regiones LTR y también transcribir estos genes del virus. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más se active un virus, digo, entre más se active un linfocito porque reconoce algo extraño, hay algún patógeno, más va a aumentar la carga viral de una persona. ¿Por qué? Porque el virus se transcribe mejor, ¿vale? De hecho, ya ahorita vamos a ver la evolución clínica del VIH, pero que una persona, no es lo mismo que una persona tenga VIH y desarrolle SIDA en 10 años a que lo desarrolle en 3 años. ¿Qué favorece esta diferencia entre que alguien que lo reconoce, lo hace en 3 años y algo en 10? Que la persona normalmente que lo desarrolla en 3 es alguien que se está enfermando mucho. Entonces, como se enferma mucho, activa más a sus linfocitos y eso hace que se transcriba más el virus y entonces aumente su carga viral más rápido que alguien que lo hace en 10 años. ¿Vale? ¿Cómo se le llama a este mecanismo? Creo que sí tengo una diapositiva de eso, no sé por qué no me aparece. Esperen. Ah, sí, aquí está. Qué tonto. Entonces, ¿cómo se le llama a eso? Ignoren esto de ApoVex3. ¿Cómo se le llama a esto? Se le llama subversión desde dentro, que es que el NF-κB llega a esta región LTR, aumenta la replicación porque el linfocito se está activando, ¿vale? O si hay un contexto inflamatorio, también esto favorece que se active NF-κB y entonces el virus se replique más, ¿vale? ¿Cómo se le llama esto? Se le llama subversión desde dentro. ¿Qué significa? Que es el fenómeno por el cual el virus aumenta su replicación a la hora de que un linfocito se activa, porque el NF-κB se une a su promotor y aumenta la replicación de sus genes. ¿Dudas de esto, chicos? ¿No? Muy bien. Entonces, básicamente esto es lo que favorece la progresión, ¿vale? Ahora, no somos tontos. El linfocito también, nuestro sistema inmune se tiene que defender, porque no sabe que este virus probablemente es uno de los virus más listos que existen, pero él hace su luchita y se quiere defender. ¿Cómo es que se defiende? Bueno, hablando de la respuesta innata, pues aquí tenemos el virus que se está fusionando, está aquí su retrotranscriptasa, su ADN. Nosotros tenemos receptores en el interior de mi célula que pueden reconocer ya sea este material genético o este RNA, como los receptores tipo RIG, ¿vale? ¿Y qué es lo que pueden hacer? Pues activar vías secretoras de interferón, ¿vale? Entonces, en un inicio se va a producir interferón como cualquier otra respuesta viral, ¿vale? Pero algo importante, acuérdate que para producir interferones tenemos estos factores reguladores de interferón, ¿vale? Además de sintetizar interferón, se producen estas proteínas de acá, teterina, ApoVex3, TRIM5-alfa y SAMHD1, ¿vale? ¿Para qué sirven esto? Son vías que me van a ayudar a tratar, y digo tratar porque van a ver que esto no sirve tanto, de erradicar esta infección, ¿vale? Ahorita vemos cómo funciona, ¿vale? Pero esto es lo primero que pasa. ¿Qué es lo que hace este ApoVex3? En un linfocito T virgen, o sea, que no se ha activado, o sea, que el virus, acuérdate que llega con la célula dendrítica, la célula dendrítica trae pegado al virus, ese virus de repente voltea y ve que hay muchos linfocitos y se le empieza a infectar esos linfocitos vírgenes. ¿Qué es lo que ocurre? Esos están vírgenes. Un linfocito que es virgen tiene una manera de protegerse de esta infección.
Y esto es gracias a esta proteína llamada ApoVec3. Perdón, ApoVec3G. ¿Qué es lo que hace este ApoVec3G? Induce mutaciones en el ARN y entonces no deja que el virus se replique. Entonces, cuando el linfocito es virgen, esta proteína está súper activa. Pero si el linfocito se llega a activar, se inhibe este ApoVec3 y por lo tanto favorece esa subversión desde dentro que te comentaba, ¿vale? Entonces, básicamente, esto es gracias a ApoVec3G, ¿vale? ¿Qué hace esto de la teterina, TRIM5 alfa y HD1? Bueno, en el caso de la teterina, inhibe la gemación. ¿Qué es esto? Cuando el virus ya replicó su contenido, ya tiene su matriz, ya tiene su cápside y ya está ese chipotito para salir, impide que se haga esa exocitosis. Entonces la teterina inhibe la gemación, ¿vale? TRIM5 alfa, ¿qué es lo que hace? Todas las proteínas del virus P17, P24, las ubiquitiniza y las manda al proteosoma para que se degraden. Entonces impide que esto siga adelante. Y SAMHD1 lo que hace es inhibir a la retrotranscriptasa. Tenemos un inhibidor de la retrotranscriptasa nosotros, ¿vale? ¿Cuál es el problema de todo esto? El problema es que esto mm, se burla por el virus, debido a que el virus produce otras proteínas, como por ejemplo BIF, que lo que hace es inhibir propiamente a ApoVec3G. Por eso les digo, cuando un linfocito se activa, inactiva este ApoVec3G y entonces el virus se empieza a replicar más, ¿vale? Tenemos a NEF, que lo que hace NEF es inhibir la expresión del MHC. ¿Por qué creen que sea malo que un linfocito, que no se exprese el MHC? ¿O en qué le beneficia al virus que no exprese MHC la célula? Pues como que no va a ser, como que va a ser ignorado, ¿no? Exacto. Un linfocito, o sea, ahorita lo vamos a ver, pero los linfocitos que se activarían serían los CD8. Un CD8 para que reconozca que algo está infectado necesita el MHC con la proteína del virus. Pero si no expresas el MHC, no va a poder atacarte. Entonces, inhibe la citotoxicidad por los linfocitos T citotóxicos. Esto trae su parte buena porque los NK dicen, ah, no expresas MHC, te voy a matar, ¿no? Pero pueden inhibir una de las principales defensas que son los T citotóxicos. Tenemos esta proteína llamada BPU que lo que hace es inhibir a la teterina y por lo tanto, pues la gemación se va a seguir dando. Y por último, BPX, que lo que hace es inhibir a HD1 y entonces no se inhibe la retrotranscriptasa y el virus va a seguir pasando de RNA a AD, ¿vale? Entonces les digo, es un virus muy listo porque todo lo que nosotros tenemos para bloquearlo, él lo bloquea, ¿vale? ¿Dudas de esto, chicos? ¿No? Y ya por último, tenemos esta proteína, bueno, no es como tal esto del virus, pero esto es algo que está bastante interesante. Acuérdate que lo que hace el virus una vez que ya se gema es agarrar un cacho de la membrana del linfocito que está infectando del macrófago, arrancarlo y generar su copia, ¿vale? Esa membrana, pues al final es de una célula propia. ¿Qué es lo que tienen nuestras células? Tienen esta proteína reguladora del complemento. Acuérdate que el complemento solamente se activa contra cosas no propias, porque nuestras células tienen estos reguladores que impiden que se monte el complejo de ataque a la membrana sobre nosotros. ¿Cuál es una de las más importantes? CD59 o protectina. ¿Por qué es importante? Porque el complemento puede llegar, unirse al virus y poncharlo, o unirse a la célula infectada y matarlo. Pero ¿cuál es el problema? Que como el virus tiene expresada la membrana de la célula propia y esa célula expresaba CD59, pues no se va a poder lisar. Por lo tanto, pregunta de examen. ¿Cuál es la proteína que utiliza el VIH para inhibir la lisis mediada por el complemento? CD59, ¿vale? ¿Quedó claro de dónde se origina esto, chicos? ¿No? Sí. Va, perfecto, muy bien. Perfecto, pues ya son 6:33. Bueno, vámonos a un break, ¿vale? Regresamos 40, 50, 6:50, ¿vale? Tírense ahorita. Listo, ya. Vamos a continuar. Entonces, ya entendimos hasta ahorita
¿Qué onda con la infección? Hasta ahorita solo hemos visto eso, cómo infecta, ¿vale? ¿Cuál es la otra gran... Ah, bueno, y ya vimos un poquito de qué hacemos nosotros para defendernos. La gran pregunta y lo que tienes que entender al final de este tema es, ¿qué hace este virus respecto a otros virus? ¿Por qué específicamente este virus nos da inmunodeficiencia? Entonces, esto es básicamente mecanismos que generan inmunodeficiencia. Te los van a preguntar, siempre preguntan el mismo, pero tú tienes que aprender todos, ¿vale? Entonces, listo. ¿Cuáles son esos mecanismos? Bueno, el virus a la hora de que infecta, genera efectos citopáticos. Esos efectos citopáticos favorecen a que la célula se muera, ¿vale? La clave aquí es que está infectando, su principal mecanismo es infectar células inmunes, o sea, linfocitos CD4 principalmente. También los macrófagos sí, pero los CD4 son los que me interesan más, porque recuerda que esos son los principales en la inmunidad adaptativa, los que van a coordinar la respuesta. Y si no tienes quien pues te coordine, pues básicamente no vas a tener respuesta, ¿vale? Ahora, te decía que estos efectos citopáticos van a matar a estas células CD4. ¿Cuáles son estos efectos citopáticos? La primera es propiamente un aumento en la permeabilidad del linfocito. ¿Esto por qué? Cuando, imagínate que este es el linfocito y aquí le sale el chipotito, que básicamente es para gemarse, ¿vale? A la hora de que este virus aquí se sale y genera uno nuevo, aquí deja un cacho abierto, que ya después se va a tapar y lo que quieras, pero eso altera la permeabilidad de tu célula, que favorece principalmente el desequilibrio osmótico, activa caspasas y esto activa vías de muerte celular. Entonces, la primera forma y la más importante, y de hecho creo que lo voy a poner con un foquito porque siempre lo preguntan, ¿cuál es el mecanismo por el cual el virus genera inmunodeficiencia? Es por un aumento en la permeabilidad debido a la gemación que genera, ¿vale? La otra es porque también altera la función del linfocito. ¿Por qué? Porque este linfocito va a estar ocupado produciendo las proteínas del virus y no las proteínas que él necesita para vivir. Por lo tanto, eso altera su función y favorece entonces que se muera, ¿vale? La tercera y una bastante común es la formación de sinsitios. ¿Qué significa eso? Imagínate que aquí hay un linfocito, aquí hay otro linfocito, aquí hay otro linfocito y aquí hay otro linfocito, ¿vale? Estos linfocitos adentro están infectados por el VIH. Ese VIH en lo que se gema y en lo que sale la nueva réplica va a hacer que este linfocito exprese las proteínas 120 y glucoproteína 41 en su membrana. Entonces aquí las tiene expresadas. ¿Qué es lo que hace? Esta proteína 120 y 41 que expresa este linfocito se va a pegar al CD4 y CXR4 de este linfocito de acá. Y estas con el de acá y estas con el de acá. Y entonces hace que los linfocitos se empiecen a pegar unos con otros. Eso se llama sinsitio, lo cual afecta su funcionamiento e induce muerte celular, ¿vale? La otra es que a la hora de que se activa la respuesta innata, algo que habíamos visto es que favorece la formación del inflamosoma. Entonces, debido a que se activa, ¿cuál es la consecuencia de la activación del inflamosoma, chicos? Además de la producción de interleucina 1 beta e interleucina 18, que yo sé que eso ya lo saben, pero ¿cuál es la otra bastante característica del inflamosoma? ¿Qué es lo que genera en la célula en donde se activa? Era una piroptosis, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque a la hora de que se activa la Gas-dermina 2, también aumenta la permeabilidad celular y entonces hace que la célula se muera. Esta muerte celular inducida por un estado inflamatorio se le llama piroptosis. Entonces ese es el otro mecanismo por el cual
nuestra célula se muere. Y ya por último, y una de las más lógicas e importante, es por la activación de CD8 y de células NK. ¿Esto por qué? Al final tú estás con un virus. ¿Cuál es la principal célula que me va a ayudar a matar virus? El CD8. Entonces este CD8 va a ir y va a inducir citotoxicidad contra el CD4 que está infectando. Entonces, a la hora de que el cuerpo se quiere defender de la infección, contribuye a seguir matando células, ¿vale? Y que disminuya tu recuento de CD4. Lo mismo con las NK. Las NK, estas principalmente se activan cuando el VIH induce una baja expresión del MHC. Entonces, si no se expresa el MHC, se activa la NK y por lo tanto la célula se muere, ¿vale? Y ya, básicamente esos son los principales mecanismos por el cual generamos inmunodeficiencia a partir de una disminución en el recuento de CD4, ¿vale? ¿Dudas de esto, chicos? Va, muy bien. Ahora, creo que lo más importante de esta clase, aquí está, es que nosotros ahora entendamos la evolución clínica. ¿Qué es esto? No sé si esto lo vieron en Viro, creo que sí se tiene que ver, pero creo que nada más, o sea, en Viro te enfocas en cómo infecta y qué te genera, ¿no? Y ya. Pero aquí sí lo debemos de estudiar al 100. De hecho, esto es lo que más te preguntan en el ARM, cómo es que progresa esta infección, ¿vale? Entonces, básicamente, la la infección por VIH se divide en 3 etapas. La fase aguda, la fase latente y la fase terminal, que es la fase de SIDA, ¿vale? Esas son las 3 etapas de la infección. ¿Cómo es que se da esto? Voy a ir punto por punto. Antes nada más lo explicaba en la diapositiva y ya, pero ahorita que lo estoy estudiando, bueno, que ya me tocó estudiarlo para el NERM, pues es básicamente lo que vemos en inmuno, entonces tiene que quedar súper bien, ¿vale? Entonces vamos a ver. Para esto necesito que dibujen una grafiquita. Algo así. ¿Qué es lo que vamos a graficar? Principalmente aquí lo que vamos a graficar es el tiempo. Y aquí arriba vamos a graficar una concentración, ¿vale? ¿De qué? Depende, porque ahorita vamos a ver que vamos a estar evaluando varias cosas. Entonces, vamos a poner primero una línea punteada aquí al inicio. Ahí está, ¿vale? Y bueno, no, aquí al inicio no. Bueno, sí, más o menos como por acá. Y quiero que la dividan en 3. O sea, algo así. Entonces, esto primero que vamos a estar graficando, lo que trato de representarles, es la fase aguda. ¿De dónde a dónde va la fase aguda? La fase aguda va a ir desde la infección, desde que tenemos ese contacto con el virus e infecta y empieza a diseminarse, hasta que ocurre algo que se conoce como cero conversión. ¿Vale? Eso es básicamente lo que abarca esta fase aguda. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Punto número 1, te infecta el virus. Entonces, como te infecta el virus, vamos a ver que tu carga viral, o sea, las réplicas del virus que se están generando, van a ir aumentando, ¿vale? Entonces pasa algo bastante común. Esta verde va a representar la carga viral, ¿vale? Entonces, el virus empieza a aumentar, 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 aumentar. Aumenta mucho, mucho, mucho. Vean aquí. Otra vez. Estamos en ceros y ya empieza a aumentar, 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 aumenta mucho, mucho, mucho. Y aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Básicamente es que el virus llega al cuerpo, empieza a replicarse, de repente tiene un aumento muy brusco, brusco, brusco y llega a un límite, ¿vale? Ahora, ¿qué le va a pasar a los CD4? Porque acuérdate que se replique más el virus va a hacer que disminuyan los CD4. Entonces tus CD4 van a ir bajando. Entonces este moradito van a ser los CD4.
Entonces tú tienes tus niveles máximos de CD4, 500 células por microlitro, y entonces van a empezar a disminuir. Aquí bajan. Aquí donde el virus sube rápido, también este baja muy rápido, ¿vale? Ahí nos quedamos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Básicamente lo que estamos viendo aquí es que el virus comienza a replicarse. Vamos a poner aquí, para que esto lo entiendan mejor. Entonces, aquí, replicación viral, ¿vale? Llega un momento en donde el virus se disemina a todos los ganglios linfáticos. Y entonces, como ya está más diseminado, empieza a replicarse más y más. Y esto hace que el conteo de CD4 baje más rápido. Por eso este aumenta mucho y este baja mucho. ¿Por qué? Porque básicamente en esta etapa que te estoy poniendo acá es cuando el virus ya tiene una diseminación hacia todos los órganos, ¿vale? Bueno, todos los ganglios. ¿Qué es lo que ocurre? Como tienes una diseminación viral, una infección masiva y tus CD4 se están bajando, no es como que el cuerpo se quede de que, pues voy a dejar que me mate, sino también se va a empezar a defender. Entonces, toda esa respuesta innata que te comentaba y también ya la respuesta adaptativa se empiezan a activar. Y entonces vas a tener un cuadro muy característico en esta etapa, que coincide cuando el aumento es muy rápido y la disminución es muy rápida. A esto se le conoce como síndrome retroviral agudo. Más o menos, ¿cuándo va a ocurrir esto? Va a ocurrir entre las 3 y las 6 semanas después de la infección del virus, ¿vale? Y coincide entonces con la diseminación del mismo. ¿Qué es lo que va a tener el paciente que tiene síndrome retroviral agudo? Es un cuadro muy inespecífico, que de hecho dicen que se puede confundir con mononucleosis. Va a tener un exantema generalizado, le van a salir muchas, muchas manchitas, va a tener fiebre, mialgias, altralgias, y algo común se está diseminando a los ganglios, entonces, ¿qué creen que tenga? Sí, tiene diseminación hacia los ganglios. Ay, no me Adenopatías. vuelves. Muy bien, adenopatías. Adenopatías, ¿vale? Ese es el síndrome retroviral agudo, ¿vale? ¿Qué les digo? Es un cuadro súper inespecífico. Cualquier cosa te puede dar eso. ¿Qué es lo que ocurre? Te decía que tanto la carga viral llega a un tope como esto llega a un tope. Justamente como aquí se está activando la respuesta inmune para tratar de defendernos, el virus ya no se sigue replicando más, porque entonces nuestros mecanismos de la respuesta evitan que se lo empiezan a destruir, empiezan a defendernos, y entonces ahora el virus va a empezar a disminuir poco a poco, ¿vale? Entonces ahora el virus disminuye y va a llegar un momento en donde se queda estable, ¿vale? ¿Qué le va a pasar a este conteo de CD4? Este conteo de CD4 va a empezar a subir, porque como el virus ya no se está replicando, pues tú generas nuevos CD4 y entonces empieza a subir tu conteo de CD4, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que favorece este tope? Básicamente, la activación de la respuesta inmune, ¿vale? Y por eso empieza a disminuir. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Como estamos activando una respuesta innata, bueno, una respuesta inmune, también se van entonces a estar activando mis células que me van a ayudar, sí, mis células que me van a ayudar a producir anticuerpos contra el virus, mis linfocitos B. Por lo tanto, vamos a ver algo. Después de que se empieza a producir esta respuesta inmune para tratar de defenderte, se activan estos linfocitos B que van a empezar a producir estos anticuerpos, ¿vale? Entonces, vamos a ver que aquí es donde empiezan a aumentar. Ay, no, este no me gusta, es azul mejor. Van a empezar a aumentar los niveles de estos anticuerpos, ¿vale?
¿Cómo se le conoce al momento en el cual nosotros ya tenemos positivos anticuerpos contra el virus en sangre? A esto se le conoce como seroconversión, ¿vale? El momento en el cual yo ya puedo tener anticuerpos presentes en mi paciente, ¿vale? ¿Dudas de esto, chicos? No, ¿Es ahí donde se dice que es cero positivo o es aún? porque ya tiene anticuerpos. Eso significa que tiene anticuerpos contra el VIH presentes en sangre. ¿Por qué? Porque tiene la infección. Sí. Ok. No, muy bien. Ahora, de aquí, ¿qué es más importante? Ya. La clave aquí es, más o menos a partir de cuándo ya empezamos a tener eh, un paciente con seroconversión. Más o menos aparecen de entre las 6 a las 9 semanas de la infección, ¿vale? Entonces, aquí es el momento en donde un paciente ya se hace positivo a anticuerpos. ¿Y cuáles son los primeros anticuerpos que nosotros podemos identificar? Básicamente van a ser anticuerpos anti-P24. Ese es el primer anticuerpo que suele elevarse, ¿vale? Pero una característica importante aquí es que estos anticuerpos no son neutralizantes, no te van a ayudar a defenderte, ¿vale? Entonces no nos sirve tanto. Muy bien. Preguntas de esta fase aguda, chicos? ¿No? Muy bien. Eh, eh, em, Aquí algo importante. Esto es lo que pide, lo que viene en su temario, en su libro, perdón, respecto a la fisiopatología del VIH. Para serles sincero, esto tiene algunas cosas que hay que pulir, porque el ABAS no es un libro de infectología, no es un libro que tenga como un enfoque mucho hacia lo clínico. Entonces, para fines de examen, si te preguntan en qué momento ocurre la seroconversión, lo que puedes contestar en tu examen de inmunología de segundo año es de las 6 a las 9 semanas, ¿vale? Pero vamos a ver que muchas veces estos anticuerpos se pueden detectar a partir de las 2 semanas de evolución. También depende del paciente, ¿vale? Entonces, de hecho, una ELISA contra P24 puede ser positivo desde las 2 semanas. Entonces, no siempre son de 6 a 9, ¿vale? Como dato. Ok, preguntas de esto que te pueden hacer. ¿En qué fase ocurre el síndrome retroviral agudo? Esas siempre se las hacen. ¿En qué fase ocurre la seroconversión? En la aguda. De hecho, eso marca el fin de la aguda, ¿vale? Y... ¿y en qué fase empiezan la producción de anticuerpos? P24. Digo, en la aguda, ¿vale? Esos son lo que más les preguntan de esta fase. Ahora, eso fue fase aguda. Vamos ahora con la fase latente. Entonces, te decía que básicamente tú te empiezas a defender del virus. No quieres que este virus se siga replicando y te empiezas a defender y a defender. Y esto hace entonces que vaya disminuyendo la carga viral. Va a llegar un momento en donde esa carga viral se mantenga estable. O sea, ya no baje más y ahí se quede. Esta carga viral se puede quedar así por muchísimo tiempo, así, se puede quedar así. Puede a veces subir, puede a veces bajar. ¿Qué favorece que suba o qué favorece que baje la carga viral si el paciente se enferma? ¿Por qué? Se los expliqué hace rato. Porque si un paciente se enferma puede aumentar la carga viral. No de enfermarse de VIH, o sea, de si tiene una tosecita, una gripa, ahí comió algo y le cayó mal. ¿Por qué? Porque podría ser que, o sea, los linfocitos y en general el sistema inmune que está reconociendo este nuevo virus, como que se va en específico a atacar a este, entonces como que se distrae del virus inicial y ese aumenta. Ok, podría ser una buena teoría, pero hay una más importante. ¿Qué les dije que pasaba con la replicación cuando un linfocito se activa? Aumentaba. Aumentaba. ¿Cómo se le llama ese fenómeno? No me acuerdo, pero era cuando el NF-κB Uy, se acaba. exacto.
Esa es la subversión desde adentro. Entonces, si tú activas linfocitos porque algo te está infectando, eso hace entonces que la carga viral aumente en estos momentos. Entonces, sí puede haber momentos en donde tengas picos y disminuya si es que estás activando linfocitos, ¿vale? ¿Y qué le va a pasar a esta carga viral? Pues esta carga, perdón, a este recuento de CD4, estos CD4 pues se pueden mantener estables o si hay picos, pues van a disminuir y así, ¿vale? Básicamente esto puede estar así por mucho tiempo. ¿Cómo se le llama a este punto en la carga viral en donde se mantiene constante? O sea, la carga viral que un paciente normalmente en la fase latente siempre vas a tener en esos rangos. A esto se le llama punto de ajuste vírico o viral. O sea, es la concentración estabilizada que tiene de la carga viral el paciente, ¿vale? Ya de ahí ya no sube más o baja más tanto, ¿vale? Se mantienen estos rangos a menos de que ocurran estos fenómenos que te dije, ¿vale? Entonces, aquí es donde empieza esta fase de latencia, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con esta fase de latencia o también llamada fase crónica? ¿Por qué se llama así? Porque esta fase puede durar muchísimo tiempo, ¿vale? ¿De qué va a depender? Que el paciente tome sus antirretrovirales, que el paciente no se enferme, que el paciente no genere unas enfermedades que ahorita vamos a ver. Puede durar hasta años, ¿vale? ¿Qué vamos a poner aquí? Años. Aprox 10 años es como un promedio en el cual dura esta fase, ¿vale? Entonces puede estar así por mucho tiempo. De hecho, muchos pacientes ni siquiera se enteran que tuvieron la enfermedad hasta que ya empiezan con manifestaciones no tan comunes, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Ya después de estos 8 a 10 años que el paciente tiene esta enfermedad, su recuento poco a poco va cayendo, 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 porque se enferma, porque no tomó su tratamiento y entonces cae. Ay, perdón, es este. Su recuento de CD4 se empieza a caer, a caer, a caer, a caer, a caer, a caer, a caer. Una vez que el paciente tiene un recuento de CD4 menor a 200 células por microlitro, a ese momento decimos que empezamos con la última fase llamada SIDA, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el criterio para que nosotros digamos que un paciente ya tiene síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida cuando tiene un recuento de CD4 menor a 200? Ese es el primero, ¿vale? Aunque puede ser por otras causas, ¿vale? Entonces, ¿esto por qué? Porque el recuento de CD4 se empieza a caer. Y entonces ya dijimos, si el recuento de CD4 cae, la carga viral empieza a aumentar, ¿vale? Los anticuerpos, acuérdate, no son neutralizantes, pero siempre van a estar ahí, positivos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que te va a definir si un paciente tiene SIDA? Es, número uno, el recuento de CD4 o la otra. Puede que, esto es importantísimo, puede tener más de 200 CD4, pero puede presentar enfermedades definitorias de SIDA. ¿Qué quiere decir eso? Es un paciente que a lo mejor tiene 350, ¿vale? Pero de repente ya te desarrolló infección por criptosporidio, o te desarrolló sarcoma de Kaposi, o te desarrolló cáncer por BPH. Entonces eso te dice que ya no se está defendiendo bien, tiene enfermedades por oportunistas y entonces, aunque tiene más de 200 CD4, ya no se está defendiendo adecuadamente. Eso ya es SIDA, ¿vale? ¿Cuáles son las principales enfermedades definitorias de SIDA? Acuérdate, ¿cuáles les dije que eran las dos cosas que hacen los pacientes cuando están inmunodeficientes? Una es que tienen más que y tienen más riesgo de qué. Era de que más enfermedades, pues en un año, ¿no? O sea, de que más de 4 enfermedades en un año o algo así, infecciones. Ah, pero eso es para primarias, en general. Alguien inmunodeficiente tiene infecciones recurrentes y dijimos graves y por oportunistas. Entonces, lo mismo va a pasar con este paciente. ¿Cuáles son las infecciones más comunes? Neumonía. Esto es pregunta de NARM, chicos. Me ha venido en los 3 simuladores que he hecho. ¿Cuál es el agente el principal agente causal de neumonía en pacientes con SIDA?
La respuesta es neumonía. Neumonitis. Ajá. Exactamente, Hirobechi. Eso ya es definitoria de SIDA. La otra, que tenga enfermedad por cándida en mucosas no, o sea, por ejemplo, en cándida esofágica que afecte todo el tracto digestivo, esa cándida diseminada, eso ya es definitoria de SIDA. Te decía, una infección por VPH que progrese a cáncer. Entonces, si la paciente ya tenía VPH, eso no es definitorio de SIDA, porque la mayoría de la población tiene VPH. Pero si tenía VPH y genera cáncer, eso ya es definitorio de SIDA, ¿vale? La otra por oportunistas, como por ejemplo Cryptosporidium, esa es otra. Oportunistas, ¿vale? Y esa es una, infecciones, y la otra son neoplasias. ¿Cuáles son cuál es la neoplasia más asociada a VIH? El sarcoma de Kaposi, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Básicamente este sarcoma es un tumor que proviene de células mesenquimatosas, principalmente asociadas a músculo liso, y entonces estos pacientes empiezan a tener pequeños, ahorita les enseño imágenes, pequeños tumores en tracto digestivo, en la piel, y eso ya es definitorio de SIDA, ¿vale? Aquí bien importante, cuando estén resolviendo su examen, necesito que lean bien, porque siempre les ponen, es un paciente que tiene un recuento de CD4 de 300, pero ya tiene neumonía por neumococo. ¿Eso es SIDA? No. La No. neumonía es por Hirobechi. Neumococo nos da a todos y nadie, o sea, no, o sea, nadie de aquí tiene SIDA. Entonces, lean bien porque luego les ponen neumococo y caen en la trampa y ponen ahí todos, es SIDA, porque Álvaro me dijo que neumonía. No, si es por neumococo, eso no es definitorio de SIDA. Todos nos puede dar neumococo, ¿vale? Y ya, ¿vale? Entonces, básicamente, ¿cuál va a ser un cuadro clínico característico de una persona que tiene, o sea, que te llega a tu consulta con SIDA? Es un paciente que tiene fiebre prolongada, dice que es una fiebre de más de un mes, astenia, dinamia, caquexia, ¿vale? Y la característica es que tiene las linfadenopatías, ¿vale? De hecho, esas linfadenopatías es el único signo que pueden tener los pacientes en esta fase crónica. Esta fase crónica básicamente es una fase asintomática. Lo que pueden tener son las adenopatías, pero como no les duele, no les genera ninguna molestia, pues no se dan cuenta, ¿vale? Hasta que ya progresan así, ¿vale? Dudas, preguntas, chicos, de la progresión de la enfermedad, cuáles son las fases, qué es lo que pasa en cada una, cómo defino cada una. Lo del desarrollo del sarcoma de Kaposi es por aparte. O sea, es que recuerdo que en Miro vimos de que el virus del herpes humano tipo 8 le daba Es el por lo sarcoma mismo. de Kaposi. Entonces, o sea, te infectas del virus del herpes humano tipo 8 y ya luego te da el sarcoma de Correcto. Kaposi. Ok, ok. Sí, sí, sí. ¿Alguna otra? ¿No? Perfecto, muy bien. Entonces, ya que estamos aquí, ¿cómo es que nosotros vamos a diagnosticar a un paciente con VIH? Aquí no quiero que me funen, porque yo sé que los haters y lo que gusten van a ir a FactMed sin censura a decir, hay verdad las cosas mal. Espérate, te voy a aclarar algo. Hay muchas guías de VIH. Está la GPC, están las guías de la CDC, están las guías de la OMS, hay un montón. Está el TUABAS. Entonces, ¿de dónde yo me baso principalmente? Pues del ABAS, porque es tu bibliografía básica. Entonces, aquí sí quiero aclarar como esos puntos, esa diferencia entre lo que te suelen preguntar y lo que se hace en la práctica a diario, ¿vale? Entonces, anteriormente el modelo viejísimo que ya no se usa, y de hecho ahí en las notas te puse, esto no tiene utilidad, ya, es dos fases, un tamizaje y después una prueba confirmatoria, ¿vale? Entonces, ¿alguien sabe cuál es el tamizaje? Bueno, número uno, ¿a quiénes le hacemos tamizaje? Se dice que se tiene que hacer tamizaje a todas las personas de 16 años en adelante, al menos una vez en su vida, ¿vale? Quienes tengan factores de riesgo, ya sea promiscuidad, que estén en contacto con, que sean del área de la salud, que hayan tenido algún riesgo, lo que sea, se hace al menos cada 6 meses, ¿vale? Entonces, esas son mis personas que yo voy a estar estudiando. A las embarazadas, siempre en el diagnóstico del embarazo, se les tiene que hacer tamizaje, siempre, ¿vale? ¿Y qué les hago para tamizarlas?
para saber si tienen o no la infección. Anteriormente se decía que lo que hacíamos de tamizaje era un ELISA, ¿vale? Pero si te salía positivo ese ELISA, o sea, si sale positivo, tenías que hacer una prueba confirmatoria. Y esa prueba confirmatoria, ¿te acuerdas cuál era? Western Blot. Exactamente, se hacía un Western blot, ¿vale? Y ya si salía positivo, entonces confirmabas la infección y empiezas con el tratamiento, bueno, derivas a segundo nivel y empiezas con el tratamiento antirretroviral, ¿vale? Nosotros no tenemos que ver el tratamiento antirretroviral, pero nada más per la clínica, todo paciente que tenga, no importa el recuento de CD4, se tiene que dar tratamiento antirretroviral, ¿vale? Bueno, el punto es que eso era lo que se hacía antes. La verdad es que esto ya no se usa tanto porque tenemos nuevas técnicas, nuevas generaciones y entonces nos ayudan a tener mayor sensibilidad en nuestros diagnósticos. Entonces, ¿cuáles son nuestras pruebas disponibles? Por un lado, lo que más se usa actualmente es un ELISA, sí, pero es un ELISA importante de cuarta generación. ¿Qué es lo que identifica este ELISA de cuarta generación? Este ELISA detecta dos cosas, tanto antígenos como anticuerpos. O sea, es un ELISA ¿de qué tipo? ¿Directo, indirecto o en sándwich? En sándwich, ¿no? En sándwich, muy bien. Entonces, este ELISA va a detectar dos cosas. Por un lado, lo que va a detectar principalmente es la glucoproteína, perdón, la proteína P24, ¿vale? Y además de anticuerpos, pues puede detectar ya sea anticuerpos IgM o IgG contra el virus, ¿vale? Esas son las dos cosas que detecta. Lo que no te puede olvidar es que detecta P24, ¿vale? ¿Cuál es la ventaja de este ELISA de cuarta generación? Es que te puede detectar o puede ser positivo desde las 2 semanas, ¿vale? Entonces, este lo podemos usar, sí, como tamizaje, pero importante. Y aquí es donde, por eso es que te digo que este método no es como una línea recta, sino que tienes varias variantes. Vamos a ver, le haces el tamizaje. Si el paciente es un paciente que va a empezar, bueno, ya inició vida sexual, pero tuvo protección, la verdad es que no es un paciente de riesgo, es su chequeo anual. Si te sale negativo, ahí le dejas, ¿vale? Pero si es un paciente que tiene alto riesgo, que te dicen, no, pues es que la verdad es que no sé, o sea, no sé de dónde era la persona, ahí andábamos no sé qué, tuvimos ahí un accidentillo, lo que sea, o sea, es una persona de riesgo o te picaste, lo que sea, ahí es la clave. Si te sale negativo, tienes que repetirlo a las de 2 a 4 semanas, ¿vale? ¿Por qué? Acuérdate que este se puede positivizar desde las 2 semanas, pero te decía que puede variar cuando empieza la seroconversión. Puede que tú empezaste acá, pero el paciente todavía, a lo mejor lo agarraste en una fase muy inicial, todavía no hace seroconversión, entonces te esperas 2 semanitas para ya agarrarlo en la sexta, que ya tendría que tener, y entonces ahora sí, eh, ver si sí tiene o no tiene los anticuerpos. Entonces aquí la clave es repetirla siempre. En todo paciente que tenga factor de riesgo, se repite de 2 a 4 semanas. Y ya si sale negativo, perfecto, hasta ahí le dejas tu algoritmo. Si te sale positivo, pues entonces ahora sí empiezas ahí a ver que, bueno, y ahora, te sale positivo. O, bueno, la otra es que te salga positivo, ahí ya puedes hacer tu diagnóstico, 2 ELISAs positivos, eso es diagnóstico, ya no necesitas un Western blot. O la otra es que te salga indeterminado, que por ahí alguna razón no fue concluyente tu estudio. En esos casos hacemos otra prueba. Cuando es indeterminado, podemos hacer una PCR, que muchas veces lo van a encontrar como NAT, que es una amplificación de nucleótidos para VIH. Y justamente lo que hacemos es buscar si hay material genético del virus para pues confirmar 100% que no esté o esté la infección, ¿vale? Entonces, ¿cuándo hacemos este PCR? La PCR la podemos hacer ya sea cuando el segundo ELISA sea indeterminado y nosotros tenemos sospecha de riesgo, o por si es un paciente que tiene una infección aguda, lo agarras aquí, en el síndrome retroviral agudo. O sea, es un paciente que te dice, no, pues es que tuve contacto, no tuve protección, sé que a lo mejor la persona con la que tuve relaciones
es portadora. Y yo ahorita te vengo con este cuadro, le haces directo ahí la PCR, no te esperas a hacerle todo este algoritmo, ¿vale? Solo en este momento. Entonces, ¿cuáles son las pruebas que le puedes hacer aquí? O sea, si lo agarras aquí, les puedes hacer ya sea el ELISA o le puedes hacer la PCR, ¿vale? Dependiendo si hubo o no contacto o si sabes el historial de tu paciente, ¿vale? Y ya. ¿Qué es lo que te dicen actualmente las guías? Las guías actuales ya no usan el Western Blot. El Western Blot ya es para ellos obsoleto, ya no se usa. Pero si te llegaran a preguntar qué es lo que identifica el Western Blot te identifica tanto a la P24 como a la glucoproteína 41 como a la glucoproteína 120, ¿vale? Y anteriormente, cuando todavía, bueno, lo que aquí en México todavía se puede usar el Western Blot porque todavía no está disponible todas estas pruebas, pero aquí depende la bibliografía en la que te bases cuando decir que un Western Blot es positivo. Según la OMS, tienes que tener al menos dos de estas proteínas positivas para decir que es positivo. Y según la CDC de Estados Unidos, debes de tener tres para decir que es positivo. Entonces, eso es para el confirmatorio propiamente. Pero te digo, si tú tienes un ELISA, sale positivo, le haces otro y sale positivo, perfecto. O la otra, creo que se me faltó. Las otras son las pruebas rápidas. ¿Dónde lo pongo? Bueno, lo voy a poner acá. La prueba rápida, que es la que creo que ahí en la FAC luego hacen como ferias de pruebas rápidas y se lo hacen, básicamente es una detección principalmente en sangre capilar para ver si hay presencia de anticuerpos, ¿vale? Igual, estas pruebas rápidas te pueden servir como un tamizaje, pero ojo, si tienes un paciente que sospechas que tiene y te sale negativa, se lo repites en 2 semanas. Si nada más es su check-up anual, sin problema, si sale negativo, pues ahí te quedas, ¿vale? De esto, ¿qué es lo que te pueden preguntar? No te van a preguntar el algoritmo, no te preocupes, porque ni siquiera viene como tal en un libro y no creo que se lo sepan. Yo lo que te recomiendo que te fijes es qué está identificando cada cosa. Entonces, acuérdate, el ELISA te identifica tanto antígenos como anticuerpos, ¿vale? ¿Qué antígenos o qué, cuál es la naturaleza de estos antígenos? Porque eso también luego se los preguntan y se sacan de onda. Son básicamente glucoproteínas, ¿vale? Entonces te pueden poner ahí glúcidos o proteínas, esa es la respuesta, ¿vale? La PCR, pues, es una amplificación de nucleótidos, entonces identifica nucleótidos. Y las pruebas rápidas identifican anticuerpos, ¿vale? ¿Dudas de esto? Ah, y el Western Blot ya dijimos, este te identifica antígenos y ya dijimos que tienen que estar positivos ahí dependiendo cuántos para decir que esto esté positivo, ¿vale? ¿Dudas de esto? ¿No? Perfecto. Muy bien, entonces vámonos a la presentación. Entonces ya te lo expliqué ahorita paso a paso, ahorita ya en la presentación, yo sé que las gráficas están horribles, lo admito, pero nada más como para un resumen para que después lo cheques rápido. Entonces, uh, uh, um, te decía, ¿cuáles son los mecanismos que generan la inmunodeficiencia, los efectos citopáticos? ¿Cuál es el principal? El aumento de la permeabilidad, ¿vale? También esto es otra que no les mencioné. Cuando tú degradas o se te están muriendo los CD4, pierdes linfocitos. Entonces, tus órganos linfoides secundarios se quedan sin población que esté dando ahí estructura. Entonces, a la hora también de perder la arquitectura de los órganos linfoides, no dejas que la respuesta se lleve adecuadamente. Esa es otra, ¿vale? Y esto es lo que te decía de los sinsitios. Ve cómo aquí está el linfocito y tiene expresadas ya las proteínas del virus en su membrana. Estas proteínas se pegan a otro linfocito y este con este y eso hace que los linfocitos se empiecen a unir y formen sinsitios, ¿vale? De hecho, esta es una imagen de justamente un paciente que generó estos sinsitios a nivel cerebral. Lo que ustedes están viendo son estos microglía pegada a nivel del sistema nervioso, ¿vale? Ahora, Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa si o sea, los T cooperadores se eliminan? Ya dijimos, falla la inmunidad celular. Hay compromiso de la inmunidad humoral. ¿Por qué? Porque acuérdate que los CD4 ayudan a activar a los linfocitos B. Por eso te decía que los linfocitos, ¿cómo se llama? Los anticuerpos que tú ves en VIH no son útiles, porque al final no están teniendo una correcta activación esos linfocitos B, ¿vale? Por eso no son neutralizantes.
lo cual hace que tú tengas mayor propensión a enfermedades oportunistas. Y en el caso del cáncer, vamos a ver ahorita esto, pero esto es debido a dos cosas. Una es que acuérdate que los CD4 también ayudan a activar correctamente a los CD8, que son los principales en la respuesta contra el cáncer. Por lo tanto, no hay esta concesión de licencia y además no hay esta vigilancia inmunológica, por lo tanto, aumenta el riesgo de neoplasias. ¿Vale? Ahora bien, ¿cuáles son las neoplasias? Creo que, espérense, porque me salté algo, ¿verdad? Me salté. Ah, no, no me salté nada. Ah, vamos bien, muy bien. Entonces, ¿cuáles son normalmente las neoplasias que se tienden a dar más en pacientes con VIH? La principal es sarcoma de Kaposi, y después algunas otras que tienen que ver con la función de las células inmunes, principalmente linfoma de células B, el linfoma de Burkitt es el más asociado. ¿Cuál es el linfoma más asociado a pacientes con VIH? Perdón, con SIDA, linfoma de Burkitt, no se te olvide. Y este es bastante maligno. Eh, entonces, ¿cómo es la evolución clínica? Te decía, fase uno, fase aguda. ¿Qué es lo que pasa? Tú tienes la infección que se infecta primero, dijimos, macrófagos, son primero cepas R5 y linfocitos T de memoria. Infectas, el virus se va replicando. Después se va diseminando y cuando se diseminan los ganglios, porque las células dendríticas le ayudaron, aumenta rápido la carga viral y disminuye el conteo rápido de CD4. Esto lo que te puede dar es este síndrome retroviral agudo, debido a que pues esto activa la respuesta para tratar de defenderte. Justamente esa respuesta que se genera hace que ya no siga elevándose el conteo de la carga viral y disminuya más el conteo de CD4. Por lo tanto, aquí empieza a aumentar y empieza a bajar el conteo. Va a llegar un punto en donde este conteo viral ya no baje más, ahí se va a quedar estable, a eso se le llama punto de ajuste viral, ¿vale? Más o menos cuánto dura esta fase aguda, según el ABAS, puede ir desde las 3 a las 9 semanas, ¿vale? Más o menos entre las 3 y las 6 semanas es cuando tú presentas este síndrome retroviral agudo y más o menos desde las 6 a las 9 semanas es cuando tú ya puedes hacer la cero conversión, ¿vale? Hay algunos que te dicen que es desde las 3, pero les digo, las pruebas te pueden salir positivas desde las 2 semanas. Entonces, pues varía la bibliografía que veas. Después, la fase crónica, que es lo que pasa, es un periodo de latencia. Básicamente el paciente va a estar asintomático, puede solamente tener esas adenomegalias sin dolor y ya, ¿vale? Y puede tener una que otra infección levesona, que ya habíamos dicho que esas infecciones favorecen a que aumente más la carga viral y disminuya más el recuento de CD4, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a empezar a disminuir poco a poco, y va a aumentar poco a poco esa carga viral, ¿vale? Esos anticuerpos ya básicamente se van a quedar así, a títulos positivos siempre, ¿vale? ¿Cuánto puede durar esta fase crónica? Depende. Puede ir desde los 8 a los 10 años o menos, dependiendo si el paciente toma sus antirretrovirales, si se enferma y qué tanto se cuida. Y ya por último tenemos a la fase de SIDA. ¿Cuándo decimos que un paciente tiene SIDA? Dijimos cuando tiene un recuento de CD4 menor a 200, ¿vale? Menor a 200. Infecciones oportunistas, las principales, neumonía por Girovechi, neoplasia, sarcoma de Kaposi y linfomas, ¿vale? Aunque hay otras. Aquí también algo bien interesante, bien importante, perdón. Luego les ponen, es un paciente con diagnóstico de VIH, o sea, ya te ahorraron tú adivinar que tiene VIH. Te dice, tiene infección o tiene una neumonía por neumococo, que ya dijimos que neumococo no es definitorio de SIDA. ¿Cuál es lo esperado de CD4 ¿cómo? ¿Cómo esperas que estén los CD4 de tu paciente? Y te ponen menos de 200, 350, 500. La respuesta ahí sería 350. No esperas que estén abajo de 200 porque si estuviera abajo de 200 ya tendría infecciones por otros oportunistas, o sea, ya sería así. Entonces, por eso descartamos 200. No sería 500 porque 500 es lo normal que tiene una persona sin VIH. Entonces, no. Tendría 300, o sea, están disminuidos, pero no tanto para llegar así, ¿vale? Entonces, si les ponen esa pregunta, esa sería la opción, ¿vale? ¿Dudas de esto? ¿No? Va, muy bien. Entonces, así es como se verían estos títulos. Entonces, te decía, bueno, esto es el esquemita que tiene el Lavas, que la verdad es que siento que si tú nada más lo ves así, como que te tienes que detener punto por punto, que es lo que fuimos desarrollando, ¿vale? Vean, de hecho el Lavas
te dice que desde las sí, justo, desde las 6 semanas ya puedes encontrar estos, ¿cómo se llama? Estas partículas del virus, que puede ser de hecho desde antes, y los anticuerpos ya los empiezas a tener a partir desde las 6 a las 9 semanas, ¿vale? Pero les digo, puede ser desde antes. Esto de aquí es la clasificación de la CDC. Esto luego sí se los preguntan sus doctores, no tanto en el DEPA. Entonces, ¿qué es esta clasificación? Es básicamente como tú, que la verdad es que no tiene tanto sentido, pero bueno, vamos a verlo. Te decía, lo máximo de CD4 que puede tener una persona son 500, ¿vale? Definitorio de SIDA ya es 200. Entonces, tú aquí le puedes dar una, ¿cómo se llama? Una categoría a tu paciente. ¿Qué es esto? Imagínate, es un paciente que tiene VIH y tiene un recuento de 200, bueno, de 300 CD4, ¿vale? Como tiene 300, eso ya lo hace en un estado 2, ¿vale? Siempre en un 2. Ahora, ¿qué letra le vas a poner? Depende. Si está sintomático o tiene solamente la linfadenopatía generalizada, o sea, solamente tiene los ganglios, eso es A. Si tiene síntomas, o sea, de repente se está enfermando mucho, está caquéctico, tiene fiebre, bueno, B2. Si ya tiene alguna enfermedad definitoria de SIDA, entonces ya sería un C2, ¿vale? Otra, es un paciente con VIH, pero que genera sarcoma de Kaposi. Eso ya lo hace directamente SIDA. Dependiendo del recuento de CD4, pues va a ser, si es C1, que nadie va a tener esto. Por eso también les digo, esta clasificación es sumamente inútil para, para la práctica actual. Si tiene menos, a esto sí sería, si tiene Kaposi con menos de 200, o sea, las dos definiciones de SIDA sería un C3. Si tiene Kaposi, pero con 300, 400, sería un C2. Entonces, básicamente esto es para lo que sirve esta clasificación, decir que en qué estadio está tu paciente, ¿vale? Ahora, estas son las enfermedades definitorias de SIDA que les digo. No se tienen que aprender todos, no se preocupen. Las principales son infecciones por criptosporidio, toxoplasma es una, muy importante. Eh, Micobacterias, uno aquí pensaría que un paciente tenga tuberculosis ya lo hace definitorio de SIDA, pero no, porque las personas sin SIDA podemos tener tuberculosis. La clave aquí es, si tiene tuberculosis el paciente, pero es extrapulmonar, eso ya es definitorio de SIDA. O si lo infecta micobacterias atípicas, como por ejemplo del complejo Mycobacterium avium, eso también ya es definitorio de SIDA, ¿vale? Entonces, nada más como puntualizar ahí. De infecciones virales, les decía BPH, pero aquí importante, es un paciente que tiene BPH y genera cáncer, ¿vale? Si ya tenía BPH antes, eso no es definitorio de SIDA. Y neoplasias, te decía, las principales son linfomas, sarcoma de Kaposi por mucho, y en mujeres, pues cáncer cervicuterino, que de por sí ya es la primera causa. Manifestaciones clínicas, entonces. Estos son, bueno, les digo, nada más es como para que lo vean un poco más visual. Un paciente, te pueden poner un caso clínico de un paciente que tiene fiebre prolongada, astenia dinámica, caquexia, diarrea crónica, justo muy probablemente por la infección por Cryptosporidium, la linfadenopatía generalizada. Eh, las principales infecciones oportunistas, te decía, neumonía por Girovechi desde el 15 al 30%, ¿vale? Después tenemos este síndrome retroviral agudo que te decía que es porque hay un aumento brusco en la replicación viral. Entonces, ¿esto qué es lo que va a llegar tu paciente con fiebre, malestar general, puede tener algunas lesiones bucofaringias? Te digo que se puede confundir esto con mononucleosis. Entonces, es un síndrome, es un cuadro muy general, ¿vale? ¿Qué es lo que tienes que investigar? Si tu paciente tuvo algún contacto de riesgo en semanas previas, ¿vale? Este es el exantema que les digo, ¿vale? Es un exantema morbiliforme maculopapular generalizado, ¿vale? Principalmente lo que afecta es el tronco, ¿vale? Vean, estos de aquí es un poquito con más de zoom. Entonces es un paciente con factores de riesgo que te genera esto después de 2, 4 semanas que tuvo el contacto, te dice que no usó protección o que no sé, lo que gustes. Entonces ahí es donde puedes hacer tu PCR directamente. Diagnóstico secundario, o sea, ¿qué otras cosas podrían ser esto? Principalmente la sífilis secundaria. Acuérdate que la sífilis secundaria es la que te da esto, pero lo característico de sífilis es que sí afecta palmas y plantas, este no tanto.
El sarcoma de Kaposi, justo como dijeron, este se da por una infección por el virus del herpes tipo 8, ¿vale? ¿Qué es lo que induce? Esto induce una proliferación de células de origen mesenquimatoso que están alrededor de los vasos sanguíneos, que principalmente derivan en músculo liso. Y entonces esto hace que empiecen a proliferar estas células y te generen esos pequeños tumorcitos. Bueno, ni tan pequeños, que pueden estar en todo, o sea, pueden estar desde cavidad oral, todo el tracto digestivo, vía respiratoria, en piel, ¿vale? Entonces, eso es la característica del sarcoma de Kaposi y este es el cáncer más asociado a SIDA, ¿vale? Vean, este de aquí es una biopsia, esto es una colonos de un paciente que tiene justamente ya estas neoplasias a nivel de el esófago y este de aquí es su estómago, vean esto. O sea, de hecho, este paciente, como dato, por lo que lo sospecharon que tenía fue porque justo tenía plenitud, o sea, digo, se llenaba, no podía comer, tenía reflujo y entonces sabían que tenía VIH y le hicieron la panendos. Esto es, pero vean, estas lesiones, así lo vieron en la TAC, ahora así en la biopsia porque pues, falleció. Y aquí están justamente, todo eso que se ve de rojo son las lesiones de, por el sarcoma. Hay algo bastante interesante que se llama síndrome de reconstitución inmunológica. ¿Qué es lo que ocurre? El paciente tiene los CD4 por los suelos y la carga viral por los cielos. Entonces, tú, como sabes que a todo paciente que tenga, no importa el recuento de CD4, VIH, le tienes que iniciar el tratamiento antirretroviral, le da su tratamiento antirretroviral. ¿Qué es lo que pasa? Esto hace que el virus deje de replicarse. Y entonces das chance a tus linfocitos de que se sigan regenerando, de que aumentes tu cantidad. Como que el sistema inmune despierta. Y entonces de repente ve que tiene infecciones por ahí de cosas que no lo tendrían que estar infectando. Y entonces eso genera un empeoramiento de los síntomas, una inflamación generalizada, justo porque se está despertando la respuesta inmune. ¿Vale? Y pues nada, les decía, las pruebas diagnósticas que tenemos, pues tenemos las pruebas rápidas de anticuerpos que detectan anticuerpos, las pruebas de antígeno, principalmente ELISA, cuarta generación, que recuerden que detecta tanto antígenos como anticuerpos, ¿vale? Las NAT, o sea, es una PCR básicamente, una amplificación de nucleótidos. Este se puede dar, acuérdense, ya sea para alguien que tiene una ELISA indeterminado y que tiene alto riesgo, o que lo agarras en el síndrome retroviral y sabes que tiene riesgo, ¿vale? Y le decía, esto era lo que se decía antes: tamizaje, ELISA, confirmatorio, Western blot. Ya no se usa eso, ¿vale? Puedes tener dos ELISAs positivos y ya con eso haces el diagnóstico. Ya no te tienes que hacer forzosamente el Western blot, ¿vale? ¿Dudas de esto, chicos? Perfecto. Pues listo, chicos. Básicamente con esto. ¡Ay, no, espérense! Con esto terminamos la parte de VIH. Rápidamente, porque esto ya es muy sencillo, nada más es ver otras causas de inmunodeficiencias secundarias. Entonces, ¿cuál les dije que era la causa de inmunodeficiencia en general? Desnutrición. Entonces, si les preguntan, ¿es la principal causa de inmunodeficiencia? Desnutrición. Si no te ponen si es primaria o secundaria, desnutrición, porque por mucho las secundarias son más frecuentes y desnutrición es la más frecuente de todas. Si te ponen de las secundarias, desnutrición. Si te ponen de las primarias, deficiencia selectiva de IgA, ¿vale? Entonces pueden deberse a, ya sea complicaciones por varias enfermedades. Una es diabetes. Acuérdense que en diabetes ocurren varias cosas, ya que la resistencia a la insulina, el el hiperinsulinismo favorece de manera crónica un hipercortisolismo y ese hipercortisolismo que tú encuentras en estos pacientes favorece a ¿cómo se llama? A la inmunosupresión en estos pacientes. Entonces, los pacientes con diabetes, de hecho, pueden tener también datos eh, de inmunodeficiencias por la deficiencia que tienen de base. Y la causa más común, desnutrición, ¿vale? Iatrogénicas, que en sí esto no es por un error médico, sino es a la hora de un tratamiento. Esto ya sea porque a lo mejor el paciente tiene cáncer, a la hora de que tú tratas el cáncer, por ejemplo, con radiación o quimioterapia principalmente, lo que hacen estos es inhibir la proliferación de células. Entonces inhibes la proliferación de tus linfocitos. Por eso los pacientes pueden tener neutropenia después de una sesión de quimio y pues eso es básicamente te hace susceptible a muchos oportunistas. Y la otra es enfermedades autoinmunes principalmente o en pacientes trasplantados, les digo, ya lo vamos a ver después, cuando tú les das las terapias antirrechazo, lo que haces es suprimir al paciente para que no se active su respuesta y ataque al injerto que le ponen.
Y infecciosas, VIH, por mucho. Entonces, esto es lo que les van a preguntar. Si les preguntan, ¿cuál es el mecanismo por el cual tal cosa te da inmunodeficiencia? Es por esto. Entonces, la desnutrición, ¿por qué te va a dar inmunodeficiencia? Básicamente porque hay una malnutrición calórico-proteica que no te va a dejar madurar ni diferenciarte a tus células, porque no tienes nutrientes para hacerlo. Puede ser por deficiencias vitamínicas, por una deficiencia proteica, básicamente es por eso. Las neoplasias, entonces, ¿es por qué? Porque aquí depende. Las neoplasias propiamente, ¿por qué? Porque muchas neoplasias a la hora de que hacen metástasis, pueden infiltrar la médula ósea. Y si te infiltran la médula ósea o los ganglios, no van a dejar que los linfocitos se desarrollen o se activen adecuadamente y entonces interfieren con la respuesta. Entonces, el cáncer propiamente te da inmunodeficiencia por eso, porque está colonizando zonas donde no deben de estar. Y la otra te decía es la terapia contra el cáncer, porque eso impide que tu célula se divida. ¿Vale? La esplenectomía también es una causa de inmunodeficiencia porque recuerden que en el vaso viven los linfocitos B de zona marginal. Y esto también te lo pueden preguntar. ¿Cuál o qué riesgo tienes si un paciente le quitan el vaso? Mayor infección por bacterias capsuladas, neumococo, meningococo, influenza, ¿vale? Bueno, hemófilos influenza. Entonces, por eso se tiene que vacunar a las personas contra esto, contra estos patógenos, si es que se les va a quitar el vaso, ya sea antes, si es electiva o después. ¿Vale? Si es por algún traumatismo. Y terapéuticos, pues te decía, la terapia antirrechazo y los antineoplásicos lo que hacen es impedir la proliferación. Entonces, por eso te vas a inmunosuprimir, ¿vale? ¿Dudas, preguntas de esto, chicos, de cómo es que estos escenarios te pueden generar inmunodeficiencia? Perfecto, muy bien. Pues entonces, chicos, con esto terminamos nuestra antepenúltima clase. La siguiente clase, si tienen la oportunidad de entrar, se los agradeceré mucho. Es mi tema favorito también de este blog. Siempre les digo es mi tema favorito, pero la verdad no, o sea, quería que saliera mi paper antes, pero de todos modos se los mando el manuscrito para que lo chequen, que es justamente cáncer, ¿vale? Entonces, solo nos faltaría ver cáncer y trasplante. A lo mejor la siguiente semana les aviso si nos vemos 2 días ya para terminar, porque ya después es abril. Entonces, sí quisiera terminar antes de abril para no interferir. ¿Cuándo empiezan sus depas? Desde abril, más o menos. Creo que el 8 de abril. 8 de... Bueno, entonces yo creo que sí voy a tratar todo lo posible para que nos vemos ya sea o entre semana y otro el fin, o ya les digo, para ya después ya no vernos y solamente vernos hasta el mega repaso, ¿vale? Entonces, chicos, mucho éxito, cuídense mucho. Cualquier cosa, saben que me pueden escribir, ¿vale? Bye, cuídense. Gracias. Bye.